Domestic Nakanoyo es catalogado como uno de los peores animes, incómodo, exagerado, incluso inmoral. Pero lo curioso es que hace exactamente lo mismo que otros animes que el fandom sí ama. Entonces, la pregunta no es si es malo, sino por qué nos incomoda tanto. Por eso hoy, en Joyas del Anime, hablaremos de Domestic Nakanoyo. Domestic Nakanoyo, o Domekano para los compas, nos cuenta las aventuras no tan aventuras de Natsuo Fuji, un estudiante de preparatoria que, tras un encuentro impulsivo con una chica desconocida, termina envuelto en una situación mucho más complicada de lo que imaginaba, porque lo que él no sabía es que aquella chica y la profesora de la que él está enamorado son hermanas, y peor aún, que ambas terminan convirtiéndose en sus nuevas hermanastras, dando inicio a una etapa familiar bastante complicada. Y lo que podría sonar como una simple fantasía romántica, rápidamente se transforma en una historia donde las emociones, decisiones y consecuencias empiezan a pesar más de lo que deberían. Esta obra no te presenta estas relaciones como un ideal, no las adorna, no las convierte en algo fácil de digerir, las deja ser impulsivas, confusas y muchas veces dolorosas. Aquí no hay un protagonista perfecto con el que sea fácil identificarse, ni decisiones que se sientan correctas todo el tiempo. Natsuo no es un héroe romántico, es un adolescente que se equivoca, se deja llevar y que muchas veces no sabe cómo lidiar con lo que siente. Y lo mismo ocurre con Hina y Rui, no son waifus ideales y no están aquí para encajar en algún arquetipo. Son personajes que toman decisiones cuestionables, que lastiman y que también terminan pagando el peso de esas decisiones. Y quizás el mejor ejemplo de esto es Hina, porque a diferencia de lo que muchos podrían llegar a pensar, ella no acepta esa relación de inmediato, duda, se contiene e intenta poner un límite, rechazando los sentimientos de Natsuo, evitando cruzar esa línea, porque entiende lo que significa no solo para ella, sino para él y para todo lo que los rodea. Pero esa resistencia no es perfecta, porque al final termina cediendo no porque sea correcto, sino porque es lo que siente. Y es justamente ahí donde la serie se vuelve incómodamente real, porque no estás viendo decisiones ideales, estás viendo personas fallando. Y aquí es donde la pregunta cambia. ¿Realmente esta serie es mala por lo que cuenta o por cómo lo cuenta? Porque seamos honestos, esta no es la primera vez que el anime juega con este tipo de relaciones. Ahí tenemos historias como Gimai Seikatsu o Mamahaha no Tsurego. Incluso hay otras obras donde hay hermanas que tienen demasiada admiración hacia sus hermanos, y abordando dinámicas similares, pero desde un enfoque mucho más cómodo. Y sin embargo, la reacción no es la misma. Porque cuando la historia es ligera, los personajes encajan en los que esperamos y cuando todo se mantiene dentro de una fantasía cómoda, el espectador lo acepta, lo justifica e incluso lo disfruta. Pero cuando esa misma idea deja de ser cómoda, cuando los personajes se sienten reales y cuando las decisiones empiezan a tener peso, entonces ya no es entretenimiento, es exagerado, innecesario o directamente, como en este caso, es basura. Y ahí es donde la crítica deja de ser sobre la obra y empieza a decir mucho más sobre nosotros como espectadores. Domestic Nakanoyo no es una historia perfecta, no siempre ejecuta bien sus ideas y definitivamente no es una obra para todos, pero tampoco es ese desastre que muchos dicen. Es una historia que se atreve a mostrar lo incómodo, decisiones que no se sienten correctas y relaciones que por más que intentemos justificarlas, tienen sus consecuencias. Y quizás ese es su mayor problema, no es lo que cuenta, sino lo incómoda que se vuelve cuando deja de sentirse segura. Por eso, Domestic Nakanoyo no es un mal anime, es el que nos muestra aquello que preferimos ignorar. Nos vemos en la próxima. Chao.